Buen día, tutor y compañeros. Procedo a explicar el ejercicio colaborativo. Primero que todo presento mi documento de identificación. Bueno, empezando vamos a mostrar las partes que encontramos para interactuar con el simulador. Entonces tenemos aquí la expresión en masa donde la podemos cambiar de acuerdo a lo que le solicitemos, el diámetro de esa masa y la gravedad que normalmente vamos a utilizar la gravedad de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Opcional está la resistencia del aire. Dentro de las opciones tenemos un medidor de tiempo de altura, distancia horizontal y un metro para medir la distancia que utilizamos en el cañón. Entonces en el cañón podemos utilizar distintas balas o proyectiles de acuerdo a lo que queramos utilizar. Entonces vamos a dejar la bala de cañón para desarrollar el ejercicio. También tenemos un medidor de distancia a donde llega la bala. Tenemos aquí el disparador y el borrador. Entonces, empezando con el desarrollo del ejercicio, me correspondió los ejercicios del Elkin Contreras, donde la primera pregunta es: si se aumenta el ángulo, ¿el proyectil llega más cerca o más lejos? Entonces vamos a hacer el simulador, donde vamos a mostrarlo con tres diferentes ángulos, empezando desde los 30 grados hasta donde llega el proyectil. Entonces tenemos una distancia más o menos de 28.5. Entonces si aumentamos estos grados a 40, por lo menos, vamos a ver dónde llega. Aumenta la distancia si aumenta el grado. Vamos a tomarlo 45 grados. Me llega más lejos con un ángulo de 45 grados. Si lo aumento, por ejemplo, a 50, nuevamente se acorta la distancia. Entonces podemos concluir que a la pregunta que a medida que aumentamos el ángulo, la distancia del proyectil llega más lejos, hasta un ángulo de 45 grados, y al seguir aumentando nuevamente llega más cerca. Siguiente pregunta: ¿con qué ángulo se obtiene el mayor alcance? Entonces, en el simulador, según digamos el mismo ejercicio de la letra A, entonces logramos identificar que el mayor alcance se obtiene con un ángulo de 45 grados. Vamos a volverlo a repetir, que fue la mayor distancia. Lo seguimos por acá. Observamos, llega hasta este punto negro. Entonces observamos que si lo disminuía llegaba más cerca, y si lo aumentaba después de 45 reduce nuevamente la distancia. Continuamos. ¿Con qué ángulo se obtiene la mayor altura? ¿Cómo se llama este movimiento? Entonces aplicamos en el simulador. Vamos a borrar lo que llevamos. Entonces, si queremos obtener una buena altura, pues tenemos que apuntar a los ángulos más altos. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con 70 grados, vamos a ver hasta dónde llegamos con el proyectil. Vamos a medir hasta qué distancia llegamos: 14.58. Movemos el ángulo a 80. Ahí vemos que es más alta la distancia, 16.02. Pero si lo dejamos en un ángulo de 90 grados, vamos a llegar mucho más lejos, bueno, o más alto, a 16.51. Entonces, en un ángulo de 90 grados vamos a tener la mayor altura, y ese movimiento se llama movimiento uniformemente acelerado, representado con las letras M, U, A.
Última pregunta. Si se aumenta la velocidad, ¿el proyectil llega más cerca o más lejos? Bueno, unos puntos que me faltaba explicar, que podemos también manejar la rapidez mediante esta opción. Entonces vamos a empezar con un ángulo. Vamos a borrar primero toda la información. Si empezamos con un ángulo de 45 grados, entonces dice que si aumento la rapidez llega más lejos, entonces vamos a empezar con 10, a ver hasta dónde llega. Digamos que no llega muy lejos, aproximadamente 10.3 metros. Si aumentamos la rapidez a 18 como está normalmente, me va a llegar hasta bueno, no me deja correr a más del 30.8, pero si llega, notamos que llega más lejos. Y si aumentamos mucho más la rapidez, ejemplo 24, vemos que ya el proyectil se dispara mucho más lejos fuera de la pantalla. Entonces podemos concluir que efectivamente llega más lejos el proyectil al aumentar la velocidad. Listo, muchas gracias.